Si eres fan del metalcore y te gusta el gen moderno, o simplemente tienes curiosidad por descubrir propuestas brutales fuera del radar comercial, hoy te voy a hablar de una banda que nace desde uno de los lugares más resilientes del planeta. Desde Kharkiv en Ucrania emerge Monodie, una banda que mezcla progressive metalcore, gen y post-hardcore, con un estilo emocional muy marcado. La alineación está formada por Cyril Fominov en los guturales y voz limpia, Alexei Ostankov y Vladislav Belotev en guitarras, y Tim Smirnov en la batería. Hasta el momento cuentan con varios sencillos y un EP que define su identidad sonora. Hoy hablamos de Pieces, lanzado el 28 de enero de 2022. Tiene 7 canciones y un poco más de 28 minutos de intensidad pura. Este EP no es solo brutal, es una descarga emocional con tensión acumulada que se libera en riffs y guturales. Iniciamos con Gone. Las guitarras aparecen poco a poco, creando expectativa. De pronto la batería y el bajo entran al mismo tiempo, marcando territorio. Cyril alterna entre guturales profundos y voces limpias cargadas de sentimiento. El bajo se mueve con ese palm mute característico del gen, mientras la batería sostiene la presión. Es una declaración de identidad, te deja claro que esto no será un EP convencional. Con Fall, la banda demuestra contraste. La batería abre con protagonismo, pero después se transforma en un momento acústico, limpio y melancólico. Las voces suaves crean una falsa calma. Hasta que el ritmo acelera, las guitarras ejecutan tapping dinámico, la batería explota en redobles y los guturales regresan más agresivos. Aquí el juego entre lo melódico y lo monstruoso es simplemente brutal. Silhouette inicia con riffs encontrados y una voz limpia con eco, casi introspectiva, pero la calma se rompe. Los guturales irrumpen con fuerza desgarradora, el bajo y la batería caminan sincronizados mientras las dinámicas cambian constantemente. Hay un interludio acústico breve, casi frágil, y después un riff optimista que levanta la canción hacia un cierre explosivo entre melodía y screams. En Desise la energía se acelera, la batería toma el control con un ritmo más apresurado y el gen se siente más presente y más espeso. Las voces limpias y guturales se entrelazan con naturalidad, creando una atmósfera intensa pero estructurada. Es un track que revitaliza y que empuja. Chris es otro punto fuerte. Tiene momentos acústicos que bajan la intensidad, pero nunca pierden tensión emocional. Las voces limpias brillan aquí con más protagonismo. Después de todo, vuelve a subir, cambiando melodía y agresividad, con un equilibrio muy bien trabajado. Es una montaña rusa emocional. Con Salvation regresamos a la oscuridad, guturales poderosos desde el inicio, con una batería contundente y bajo con presencia marcada. Pero entre esa oscuridad aparecen riffs más esperanzadores, casi luminosos. Ese contraste le da profundidad al tema, no es solo agresividad, es una narrativa sonora. El cierre llega con Vessel, tema que cuenta con un videoclip. Aquí el sonido se vuelve ligeramente más alternativo. Hay un beat de fondo que acompaña las voces limpias, mientras el gen técnico regresa con palm mutes pesados y guturales profundos, que transforman la atmósfera en algo más crudo y agresivo. Así que es un final sólido que cierra el EP con identidad.
¿Crees que Monodie tiene el potencial para convertirse en una referencia del metalcore europeo? Si algo hace fuerte a Monodie es su identidad emocional. No suena a copia, tampoco suenan genéricos y se sienten auténticos. Lo primero que funciona es el contraste vocal de Cyril. No solo alterna guturales y voces limpias por fórmula. Hay una intención cuando entra un gutural. Se siente como una liberación y cuando aparece la voz limpia se percibe un ambiente vulnerable. Esa dualidad conecta mucho con quienes ya somos fans del metalcore moderno. Otro punto fuerte es la producción. Para ser una banda independiente, el sonido de Pieces es sólido. El bajo tiene presencia real, algo que muchas bandas dejan de lado, y aquí se siente el golpe. Además, el gen no está exagerado, está bien colocado. Las dinámicas también funcionan muy bien. Hay pausas, momentos acústicos, pequeños respiros que hacen que los breakdowns y las partes pesadas se sientan más grandes cuando llegan. Y algo muy importante, la energía no se escucha forzada, se escucha honesta, con emociones reales detrás. Además, para la escena de Ucrania, este tipo de propuesta ayuda a mostrar que el metalcore del este de Europa tiene personalidad propia, no solo influencia occidental. En pocas palabras, lo que funciona es identidad emocional clara, buen balance entre técnica y sentimiento, la producción es sólida y los contrastes bien trabajados con riffs memorables sin caer en lo repetitivo. Ahora, no todo es perfecto. Uno de los puntos que podría mejorar es la memorabilidad de algunos coros. Aunque las voces limpias funcionan muy bien, no todos los hooks se quedan grabados desde la primera escucha. Hay canciones que requieren varias vueltas para realmente enganchar. Otro detalle es que en ciertos momentos las estructuras pueden sentirse familiares dentro del metalcore progresivo. No es algo negativo, pero sí deja espacio para que en el futuro arriesguen todavía más en composición. También algunos cambios de dinámica podrían sentirse un poco abruptos para quienes vienen de un metalcore más tradicional. A veces el salto entre acústico y explosión pesada es muy rápido y eso a la vez te puede desconectar. Y algo que puede dividir opiniones, el enfoque técnico. Para quienes buscan canciones más directas y coreables, el toque gen progresivo puede sentirse más cerebral que visceral. En resumen, lo que puede mejorar son coros memorables, más riesgo estructural, transiciones más fluidas y una mayor identidad en algunos momentos melódicos. Pero ojo, esto no debilita el EP, solo muestra que todavía hay espacio para crecer. Si intentamos ubicar a Monodie dentro del mapa del metalcore moderno, podemos darnos una idea con propuestas que mezclan gen técnico y emoción melódica. Por momentos la combinación de riffs marcados y voces limpias pueden recordar a Architects en su etapa más atmosférica. En la parte técnica y rítmica, algunos pasajes evocan esa precisión matemática que bandas como Tesseract llevaron al mainstream del gen. Pero aquí viene lo interesante. Monodie se siente como una vibra más introspectiva, menos comercial, más cruda en intención. Hay una sensación de banda que está construyendo su propio lenguaje poco a poco. Creo que no compiten por hits radiales, más bien buscan una identidad propia. Y eso dentro del metalcore actual es algo muy valioso. ¿Crees que las bandas emergentes de Ucrania están infravaloradas en la escena mundial? Este EP suena como una carta de presentación, no como el capítulo final. Si con este material ya muestran dominio técnico y una base emocional fuerte, el siguiente paso lógico sería un álbum completo donde desarrollen más narrativa, más concepto, más cohesión temática. Creo que también sería interesante ver coros más explosivos con mayor experimentación sonora, así como más riesgo en estructuras progresivas y una producción todavía más grande. Desde Yarkiev, una ciudad que ha vivido momentos difíciles, el hecho de que sigan creando música ya habla de resiliencia, y esa resiliencia puede convertirse en combustible creativo. Si logran pulir su identidad y potenciar lo que ya hacen bien, Monodie podría convertirse en una referencia del metalcore emergente del este de Europa. Ahora falta consolidarlo en un álbum que los ponga en el radar internacional, y sinceramente si mantienen esa evolución, su siguiente lanzamiento
podría ser el que marque un antes y un después en su carrera. Pieces es un EP que transmite realidad. Habla de emociones contenidas, de lucha interna, de contraste entre oscuridad y esperanza. La mezcla de metalcore progresivo con gen técnico y toques de post-hardcore crea una atmósfera intensa pero accesible. Monodie no suena forzado, suena honesto. Desde Ucrania están construyendo un sonido fresco dentro del metalcore moderno. Si quieres engancharte rápido con el EP, te recomiendo empezar con Gone, Fall, Chris y Salvation. Puedes escuchar el EP completo en su Bandcamp o desde el canal oficial de Black Angler, la otra banda de Cyril Fominov, y seguir a la banda en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. ¿Ya conocías a Monodie? ¿Qué banda crees que se le acerca más en estilo dentro del metalcore moderno? Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra proyectos independientes como este. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte los siguientes análisis. Gracias por llegar hasta el final.